Familia Benecer, hermanos y amigos, bendiciones. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 10 al 16, nos dice de la siguiente manera. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Pablo, un hombre de oración. El capítulo 9 del libro de los Hechos comienza abruptamente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote pidiendo cartas para las sinagogas de Damasco. La intención de Saulo era llevar preso a Jerusalén a todo aquel que encontrase confesando su fe en el Señor Jesucristo. Este propósito para él era algo con lo cual pensaba que agradaba a Dios. ¿No le ha sucedido que muchas veces, amigo, tú que aún no has recibido a Cristo, hermano, en la fe, tenemos propósitos y pensamos que estamos en lo correcto y aún hacemos cosas que no le agradan a Dios, pero en nuestro falto entendimiento espiritual pensamos que es lo mejor que podemos hacer, y Dios en su amor y en su misericordia interviene para hacernos ver que estamos equivocados y luego llevarnos y mostrarnos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Teniendo Saulo esto en su corazón y yendo camino a Damasco, fue sorprendido por el Señor. Y qué bueno cuando el Señor sale a nuestro paso, como salió al paso de este hombre y le derribó a tierra, y hablándole de manera directa le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los coces eran golpes contra unas bolas que tenían unas puntas de hierro, y esas puntas de hierro se les conocía como aguijón. Al escuchar estas palabras que salen de la boca del Señor Jesús en el momento en que está confrontando a Pablo con su realidad pecaminosa, a nosotros como iglesia, a ti como iglesia, hermano mío, como creyentes, si estamos viviendo, si estamos pasando por una situación difícil, si estamos siendo perseguidos en un momento dado, nos trae paz, contentamiento, seguridad. Y todo esto debido a que sabemos en quién hemos creído, porque el Señor Jesús no dijo que no fuéramos a sufrir. De hecho, todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Pero de lo que sí podemos estar plenamente tranquilos y confiados es que quien persigue a uno de los seguidores de Jesús por causa de su nombre, quien persigue la iglesia por causa del nombre de Cristo, quien atropella los derechos y quien se atreve
a levantarse en contra del Evangelio, no lo hace en contra de los hombres, sino que lo hace en contra del mismo Señor, en contra del mismo Dios, y las consecuencias para esas personas pueden ser fatales si no se arrepienten y reconocen que están obrando equivocadamente y que al Dios del cielo, el Señor de toda verdad, poder y gloria, no se le escapa nada, y Él sigue defendiendo a su iglesia, a su amada novia, que es el cuerpo de Jesucristo, y que Él la sustenta y la cuida de una manera muy especial. No estamos solos, amada iglesia. El Señor está con nosotros. Como también esto nos hace ver cuánta gente está pasando por momentos difíciles en sus empresas, están pasando y viven este tiempo de persecución en sus hogares desde que conocen al Señor, y a veces se vuelve insostenible la vida, las relaciones y los momentos, porque hay burlas, hay escarnio, hay rechazo. Pero no se nos olvide que para las personas que actúan de esta manera, el Todopoderoso, el más grande, que es el Señor, les está viendo, y que para Él no es imposible hacer con ellos lo que hizo con Saulo de Tarso, cuando le derribó en tierra, le habló a su corazón y le cambió su vida de una manera única, especial y radical, para traerle a los pies de Jesucristo. Mis hermanos, ese cambio fue profundo. La rebelde voluntad de Saulo de Tarso quedó aprisionada en las manos de un Dios de amor. Muchos hermanos, quizás cuando oían de las persecuciones, cuando vieron algunos y cuando escucharon de la muerte de Esteban, y que Saulo de Tarso consentía con la muerte de él, cuando le pusieron las ropas de Esteban a sus pies, estuvieron orando para que ese hombre se convirtiera. Y es lo que la iglesia debe hacer constantemente. Cuando vienen estos momentos, no maldigas, no persigas, no devuelvas mal por mal. Tenemos que orar por aquellos que lo hacen, porque la Escritura así lo enseña. Que oremos y bendigamos a quienes nos hacen daño, a quienes nos persiguen, que perdonemos con el corazón. Y cuando nosotros lo hacemos, la vida de las personas que se han levantado contra ti como iglesia del Señor, la vida de aquellos que se han levantado contra el pueblo del Señor y le persiguen, empieza a ser trabajada por el Espíritu de Dios, y el corazón de ellos también empieza a ser abonados, y en un momento dado Dios puede obrar de una manera sobrenatural, quebrantando todo cerrojo de hierro en esos corazones endurecidos, en esos entendimientos entenebrecidos por causa del pecado. Mis hermanos, Saulo de Tarso experimenta la convicción de pecado, de justicia y de juicio que le lleva al arrepentimiento. La palabra griega metanoia, que literalmente significa cambiar de mente, se da en él. Su manera de pensar en cuanto a Dios, en cuanto al Señor Jesús, en cuanto a los seguidores, en cuanto a la resurrección, ha cambiado. Ya aquel hombre, Saulo de Tarso, su vieja naturaleza empieza a ser ministrada por el Espíritu de Dios. El Dios para el cual no hay nada que sea difícil. Su cambio ahora es tal que queda sin vista debido al resplandor de la gloria de Dios sobre él. Mis amados, y este hombre se levanta o se pone en pie cuando el Señor le dice que lo haga, y es llevado de la mano por quienes le estaban acompañando en su viaje y recluido en un lugar donde debe esperar. ¿Y qué es lo que va a esperar? Va a esperar lo que Dios le va a decir a él. Y esto es claro, es contundente, mis hermanos, porque cuando Pablo pregunta ¿quién eres, Señor?, él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
¿A usted no le parece impactante esta historia? Este relato bíblico es uno de los relatos más hermosos, hermanos míos, y es uno de los relatos donde la soberanía y el poder de Dios se manifiestan con toda su fuerza. Pero este hombre, Saulo de Tarso, desde el momento en que tiene esta experiencia y es cambiado, empieza a tener comunión con Dios. Y es que el Espíritu Santo nos guía desde el momento en que nacemos de nuevo. Quizás no hagamos oraciones perfectas, quizás no vayamos ante el Señor de una manera como otros que ya tienen una experiencia en la vida de comunión con el Señor, pero en la forma como lleguemos, con el corazón contrito y humillado, con un corazón sencillo ante la presencia del Señor, su extraña operación, su obra extraordinaria empieza a confeccionarse dentro de nosotros y empezamos a ver la gloria del Señor. El Señor tiene todo bajo control, mis queridos hermanos, y en ese lugar tiene preparado a un hombre para una labor específica con un propósito único y que quizás para él fue sorpresivo, porque cuando Dios lo ubica a usted en un lugar, cuando Dios quiere hacer algo con su vida, lo sorprende, y el Dios que nos sorprende nos ayuda para que nosotros podamos hacer la obra de Él, que es hermosa, que es linda y que es un privilegio poder servirle a Él con todo el corazón y con todo el tiempo, como empezó a hacerlo Saulo de Tarso. En ese lugar, en esa posada de un tal Judas, está Saulo recibiendo una visión. Esto es importante. Pero asimismo, hay un hombre que está en comunión con Dios llamado Ananías, y él recibe la visión también del Señor. A Pablo Dios le dice, o a Saulo de Tarso Dios le dice, vendrá un hombre llamado Ananías y él va a orar por ti para que recibas la vista. Y a Ananías le dice, Ananías, quiero que vayas de manera especial, con indicaciones bien claras. Vas a llegar a la casa de un tal llamado Judas que vive en la calle derecha, y al llegar allí vas a orar por un tal Saulo de Tarso. ¿Saulo de Tarso? Señor, Él los ha perseguido, a todo el que habla tu nombre, Él lo ha atropellado, Él ha hecho cosas que no debió haber hecho y ha hecho sufrir a muchos. Mira, Señor, aún tiene las cartas para las sinagogas acá en Damasco, tiene el poder, la autoridad para tomarlos presos, pues yo quiero que tú vayas allá. Y cuando Dios habla, mis queridos hermanos, ¿sabe lo que dijo Ananías cuando Dios le habló en visión? Le dijo, heme aquí. Y cuando tú y yo le decimos al Señor, heme aquí, pues hay que movilizarnos y obedecerle. Ese fue el Dios que habló. Y hermano, a Saulo de Tarso, que más adelante lo veremos y lo admiraremos como Pablo, el apóstol, a este hombre, mis queridos hermanos, a quien admiramos por su carácter espiritual, por su temple para predicar el evangelio, por su sabiduría para escribir las cartas a las iglesias, es asimismo conocido en la Escritura, si nosotros la leemos detenidamente, como un hombre de oración. Y Pablo cultivó la oración en tres aspectos muy importantes. Primero, cultivó la oración y el ayuno a nivel personal. En segundo lugar, Pablo cultivó una vida de oración intercediendo por la iglesia de Cristo. Y en tercer lugar, Pablo pedía oración por él. Y esto es muy benéfico para la vida de cualquiera de nosotros. El estudiar a Pablo como hombre de oración nos traerá una recompensa de instrucción y estímulo. Hermanos, la oración en la vida de Pablo era una prioridad, y una prioridad a la que él no le daba espera. Si era prioridad, era de las primeras cosas que hacía al levantarse, era de las primeras cosas que hacía durante el día, en la noche, antes de acostarse, y en todo momento uno veía a Pablo orando
orando y clamando al Señor, y no hay una sola cosa que haya hecho el apóstol Pablo que no haya sido regada con la vida de oración de él ante el Padre Celestial. Entonces, en primer lugar, vemos que él inicia su vida espiritual con oración y ayuno. Y esto no debe darnos temor. A las personas nuevas no debe sentir el temor de ayunar ni de orar, porque hay muchos mitos y hay muchas cosas que la gente del mundo habla al respecto. Hay muchas cosas que lamentablemente algunas personas en la iglesia las dicen en cuanto al ayuno y en cuanto a la oración. Pablo se convierte y estando en una posada pudo haber comido, pudo haber tenido médicos que le atendieran, le revisaran sus ojos, pero él no hizo esto. Él lo que hizo fue dedicarse a orar y ayunar. No quiere decir que hubiera sido malo si lo hubieran revisado. No quiere decir que hubiera sido malo si él hubiera consumido alimento, pero el propósito del Señor fue formar desde sus inicios el carácter de Cristo, hermano. Y para que el carácter de Cristo se forme en nosotros, no solamente se necesita el conocimiento de la palabra, sino que también se necesita el tiempo de comunión con Dios, el tiempo de intimidad con Dios. Y el Señor mismo lo afirmó cuando le habló a Ananías, y mira cómo el Señor habló de Pablo desde ese momento, porque he aquí él ora. Y no sé cuántos de nosotros somos conocidos como hombres de oración o como mujeres de oración, no porque la gente de la iglesia, no porque la gente que no conozca a Cristo lo digan, o porque alguien diga es que ora bonito, no, sino porque el mismo Dios del cielo lo reconozca. Te hago la pregunta, hermano. ¿El Dios del cielo puede decir de ti o puede decir de mí, es una persona de oración? ¿Dios puede dar ese crédito como se lo dio a Pablo o a Saulo de Tarso en ese momento? Ananías, él está orando, está hablando conmigo. ¿Qué tiempo dedicas tú a orar? ¿Qué tiempo estás dedicando tú a la palabra, a escuchar la voz de Dios? Pues aquí hay un hombre que ha dedicado ese tiempo al ayuno y a la oración por 3 días y apenas está dando sus primeros pasos en la fe. Así él haya tenido un conocimiento de la ley, así el Pablo o Saulo de Tarso haya tenido el conocimiento de muchas cosas, haya sido el alumno más aventajado de Gamaliel, él no había tenido esta experiencia de vida, como no la había tenido Nicodemo hasta el día que fue y visitó a Jesús, y entonces su vida cambió, y como no la habían tenido otros que también se acercaron al Señor, como no la habías tenido tú ni la había tenido yo. Y es que desde el primer momento que el Señor viene a nuestras vidas, uno anhela mantenerse en esa comunión. ¿Recuerdas cuando tú iniciaste tu vida espiritual, cómo orabas? ¿Has dejado ese tiempo, has dejado ese amor con el Señor de una vida de intimidad? ¿Sabe? Esto fue clave en la vida del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso. Al caer postrado ante el Señor en su conversión, determinó, mis queridos hermanos, su vida de postración, de estar allí a los pies del Señor, su vida de oración. La vida de Pablo fue rendida a Cristo y fue dominada por el mismo del Señor, no porque el Señor lo obligara, sino porque él de propia voluntad decidió dedicarse a la comunión y al servicio del Señor. Pablo aprendió a obedecer al Señor. Pablo aprendió que era mejor la obediencia que los sacrificios. Es que es increíble, en cosa de momentos, un hombre con ese carácter irascible, un hombre con esa voluntad férrea para perseguir, para hacer daño. Tenía gente bajo sus órdenes. Este hombre, Saulo, ahora se levanta tembloroso y empieza a obedecer. ¿Qué quieres que yo haga?
Y muchos de nosotros a veces queremos es que el Señor haga la voluntad nuestra, pero aquí hay un hombre que empezó a darse cuenta que a quien él estaba persiguiendo era a quien él debía amar con todo su corazón y obedecerle. Y entonces cuando el Señor le habla, él no titubea en hacer lo que Dios le ha dicho. Dime, hermano y hermana, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas cosas dice Dios a nuestras vidas le estamos obedeciendo? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho? La obediencia siempre trae bendición y aún estando en las condiciones en que Él queda, Él va a un lugar y está allí y espera el tiempo de Dios, y Dios sabe cuál es el momento preciso para obrar en la vida del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso en ese momento. Y esa es una experiencia maravillosa, porque cuando Ananías va y ora por él, mis queridos hermanos, dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pero también, mis queridos hermanos, ¿sabe algo? Fue lleno del Espíritu Santo, y al ser lleno del Espíritu Santo y recibir esta experiencia, allí entrega también su ayuno, porque habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En segundo lugar, Pablo fue un hombre que cultivó la vida de oración, intercediendo, orando por la iglesia. Hermanos, cada vez que tú y yo oramos por la iglesia, crece en nuestro corazón el amor por nuestros hermanos. Tenemos el privilegio, mis queridos, de poder interceder ante el Dios del cielo por su pueblo. Este privilegio lo supo aprovechar el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, entendía que él era un instrumento escogido por el Señor. Tú, hermano y hermana, si eres pastor, líder, con todo respeto, pero con todo amor, te invito a seguir intercediendo por la iglesia. Pablo era un instrumento escogido por Dios, iba a sufrir por causa del nombre del Señor, iba a sufrir por causa de la obra del Señor, pero este hombre aprendió, mis amados, que la iglesia avanza y que la iglesia se sostiene a través de la oración intercesora. Él iba a llevar el nombre del Señor a los gentiles, y la iglesia no puede penetrar el terreno del enemigo con la inteligencia y la sabiduría humana. Necesita hombres que estén intercediendo, y para que en la iglesia se levanten intercesores, es nuestro deber pedírselo al Señor y orar para que Dios levante esos intercesores. Pablo tenía que pararse frente a los reyes y a los hijos de Israel y empezar a hablar de su vida nueva, y para hablar de la vida nueva se necesita que uno esté lleno del Señor, mis queridos hermanos. Los instrumentos escogidos entienden que todo se lleva a cabo orando. ¿Cuántos planes y cuántas cosas fracasan en las iglesias porque no hay vida de oración? ¿Cuántas cosas, hermanos, dejamos de ver? ¿Cuántas cosas se nos van de las manos por no estar en el secreto con el Señor, buscando su dirección como iglesia, pidiéndole al Señor que nos muestre qué es lo que Él quiere hacer? Pablo llegó a comprender que todo provenía de arriba, y que para recibir lo que provenía de arriba, él debía orar, mis amados hermanos. La iglesia no está en la tierra por casualidad, está en la tierra porque el poder del Espíritu Santo la ha establecido, porque hombres y mujeres un día, en un momento determinado de la historia de sus vidas y la historia divina, establecieron iglesias orando y establecieron iglesias predicando el Evangelio. Pablo sabía que el poder del Espíritu Santo se manifestaba con una vida de oración. La iglesia inicial, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía y todas las congregaciones que se abrieron, mis queridos hermanos,
cielo, en los diferentes lugares eran iglesias dedicadas a la oración. Ellos no dejaban lugar para no descuidar la vida de oración, porque si se descuida la vida de oración, se descuida la iglesia. Hermanos líderes, hay que orar por la gente que de buena fe cada pastor entrega en sus manos. Hay que orar por los que están a cargo del que dirige la alabanza, del que dirige la escuela dominical. Ustedes, los que están al frente juntamente con los pastores, somos responsables de las cosas que pasan en el alma de esas personas y por tanto es menester estar orando día y noche. Es necesario orar por los que predican la palabra para que no vayan a desviarse y para que la palabra que traigan de parte del cielo llegue a los corazones. Es necesario que quienes predicamos pasemos tiempo con el Señor y ocurran los cambios que Dios quiere que ocurran en la iglesia. Mis hermanos, es necesario que en nuestras reuniones de negocio, con los equipos de trabajo, con la gente que está a nuestro cargo, tengamos tiempo de oración, retiros de oración, para que Dios siga cumpliendo su propósito aquí en la tierra, para que podamos hacer frente a las acechanzas del enemigo, a las opresiones del diablo, a lo que está, mis queridos hermanos, oponiéndose para que el evangelio avance, para que el evangelio crezca. Necesitamos mantenernos dependiendo y recibiendo de la fuente de poder que es el Señor, y la única manera de lograrlo es a través de la oración y la palabra. Donde hay mucha oración, hay un buen mover del Espíritu Santo. Cuando más se ora, más se quiere orar. El Espíritu de Dios está llamando a su iglesia a una vida de oración plena, total. Los chismes en las iglesias se acaban cuando se ora. Las divisiones en la iglesia se acaban cuando se ora. Las rebeliones en la iglesia y las discrepancias entre los líderes terminan cuando cada quien va a la presencia del Señor, acercan su postura ante la presencia de Dios y luego se acercan en oración, y hay el perdón y la oración que solo puede producir cambios en el corazón de los líderes. ¿Cuántas cosas se nos han ido porque somos unos carnales? Porque no hemos sido hombres espirituales. ¿Cuánto pecado ha habido en nuestra vida permitido porque no hemos rendido el corazón ante el Señor? No nos hemos humillado y estamos llamados a humillarnos. ¿Cuántas iglesias se han ido debilitando porque no hay esa vida de oración? Mira, queremos manejar, como ya lo hemos enseñado en muchas ocasiones, nuestros dones sin estar rendidos al señorío de Cristo. Hay que pedirle al Señor que nos ayude y que el carácter nuestro sea el carácter de Cristo. Pablo oraba frecuente e intensamente por la iglesia que estaba ubicada. Recordemos que la iglesia de Cristo es una sola, organizada en diversas congregaciones y denominaciones, pero Pablo en cada una de sus cartas, siempre al iniciar, durante el transcurso de sus consejos y aún al finalizar, expresaba cómo oraba por cada una de las iglesias o de las congregaciones. La intercesión fue una obra espiritual que este hombre realizó en medio de la iglesia. El Señor le había dicho que iba a padecer por causa del nombre, y él sufría, aún que no solamente sufrió de la gente que no conocía a Cristo, sufrió de la gente que también conocía a Cristo, del maltrato que se llevaba a las iglesias. En 2 Corintios 11:28 lo vemos, que expresa que él se preocupaba por la iglesia del Señor. ¿Quién sufre y yo no sufro? ¿Quién pasa por un momento difícil y yo no me preocupo? Él vivía en esa situación, pedía que los hermanos fueran afirmados y establecidos en la fe. Hermano, un alma vale mucho, vale la vida del Señor Jesús. Y nuestro deber es sostener a la gente nueva
y aún aquellos que ya han avanzado y que han madurado, para que permanezcan firmes y para que sean establecidos, para que no se muevan, para que cada creyente a medida que va creciendo en la fe sea una columna en medio de la iglesia del Señor, para que ayude a sostener a otros que van a venir, para que miles y miles de personas puedan conocer el nombre del Señor y el reino de los cielos pueda seguir avanzando conforme a la voluntad, conforme al propósito que el Señor tiene con cada congregación en cada lugar donde ha sido establecida. Pablo oraba por la fortaleza para los hermanos, para que en medio de la prueba el Señor les ayudara, para que en medio de la tentación la fortaleza del Señor estuviera en ellos. Pablo oraba por la iluminación, el entendimiento de cada persona, que ellos tengan iluminación de lo alto. Oraba para que los hermanos se amaran los unos a los otros, para que fueran irreprensibles en la fe. Hay muchos motivos por los cuales debemos orar, clamar, pedir al Señor que se manifieste. Pero así como Pablo aprendió la oración y el ayuno a nivel personal y enseñó a nivel congregacional, así como Pablo habló y oró por las iglesias, Pablo también pedía oración por él. Y los pastores tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener un anillo de protección que son los intercesores y llegar donde ellos muchas veces y decirles: necesito que estén orando por mí. El sermón de cada domingo debe estar, mis queridos hermanos, respaldado por un equipo de oración que nos ayude y que nosotros también, que estamos y somos débiles, muchos de nosotros que flaqueamos, que soportamos, que tenemos que atender un sinnúmero de situaciones, necesitamos que la iglesia del Señor esté orando. Hermano, ora por tu pastor. Los defectos de tu pastor no los va a cambiar con tu crítica ni con la murmuración, pero sí con la oración que Dios ponga en tu corazón. Clama a Dios por este pastor que el Señor te ha dado. Ningún pastor es perfecto, todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades, flaqueza, todos en algún momento le hemos fallado al Señor, pero en su gracia y en su misericordia, cuando hemos ido a Él, el Señor nos ha perdonado, nos ha ayudado, nos ha restaurado, nos ha bendecido, nos ha dado la gracia para seguir hacia adelante, y disfrutamos de eso de una manera especial, porque el Dios del cielo, mis queridos hermanos, es un Dios de amor y perdonador. Por eso la iglesia debe estar orando, porque cuando la iglesia ora por su pastor, hay una cobertura para él que es espiritual. Los pastores somos el blanco del diablo para tirarnos abajo. Los pastores estamos siendo como ese blanco donde el diablo, si lo derriba, hermano, el rebaño es esparcido. Por eso cuando Pablo pedía oración por él, él estaba pidiéndole a la iglesia: guárdenme a través del tiempo de oración, no es a través de otras cosas. Hermano, puede que haya un buen consejo para la vida de un pastor, puede que haya una buena cobertura en cuanto a algunos amigos, pero la mejor cobertura que puede tener la pareja pastoral, hombre y mujer, es la oración de la iglesia. Si la iglesia no ora por el pastor, está pecando. Y permítame decirle que no le acuso, le amonesto para que oremos los unos por los otros. Saque tiempo, no solamente para pedirle a su pastor que ore por usted. Saque tiempo y ore por su pastor. Nuestros servicios de oración debe haber oración por los pastores, sin falta. Nuestros ayunos congregacionales, oración. Tu oración personal e íntima en tu hogar, hermano y hermana, por el pastor, por la pastora o la esposa del pastor, para que Dios los guarde, los proteja, los bendiga, les dé sabiduría
y para que podamos seguir hacia adelante cumpliendo con este tiempo y la generación que el Señor nos ha puesto. Cuando Pablo pedía oración por él, también él aseguraba el poder espiritual sobre las almas, porque él pedía oración, hermanos, sabiendo que era el poder de Dios sobre los poderes de las tinieblas y los poderes humanos que imperaban en esa época y que solamente con gente llena del Espíritu Santo se podían combatir. Pedía oración y pedía fortaleza para su vida. Hermano mío, usted lee 2 Corintios, el capítulo 11, versículos 16 al 33, y te das cuenta que los sufrimientos del apóstol fueron muchos. Yo creo que había mucha gente que oraba por Pablo, como también creo que hay gente que ora por mi vida, como sé que hay mucha gente que también ora por los pastores a nivel general, pero hay también mucha gente que no ora. Hay mucha gente que se dedica a otra cosa menos a orar y menos por el pastor. Pablo pedía oración por él para que al hablar del evangelio, mis queridos hermanos, él pudiera hacerlo como era debido, para que él pudiera pararse y el predicar el evangelio, mis queridos, tuviera ese respaldo de una iglesia que está en oración, de una iglesia que intercede, de una iglesia que está pidiéndole a Dios que a través de ese hombre que el Señor ha escogido, porque escucha bien esto, pastor que ha sido escogido por Dios, Dios lo respalda, pero Dios también le ha puesto al lado hombres y mujeres que puedan clamar por él para que cuando abra la boca, la palabra que salga de sus labios llegue con poder y las almas también sientan esa experiencia maravillosa de saber que hay un Dios que está usando a un hombre que nosotros le decimos pastor, que es el siervo del Señor y que el pastor de pastores, Cristo Jesús, le ha llamado en su benevolencia, en su gracia y le ha puesto para llevar un mensaje que usted y yo necesitamos y que le decimos alimento espiritual. Pablo quería eso y quería que hubiesen puertas abiertas para predicar el evangelio. ¿Cuánta oposición hay de parte de las tinieblas, de parte del enemigo para que no se predique la palabra? Hombres valientes quienes se paran frente a una congregación o a un público no cristiano para llevar el mensaje de salvación. Hombres y mujeres valientes que se han decidido hablar en el nombre de Jesucristo porque no hay otra solución. Aún los mismos que se han declarado ateos por muchos años han llegado a la conclusión que la solución para la humanidad, que la solución para una sociedad que está en condiciones lamentables en lo moral, en lo social y en todas las áreas en que usted la mire, es el evangelio de Cristo. Pero también esta gente que se ha declarado atea dice, ojalá hayan verdaderos cristianos. Si hay verdaderos cristianos que puedan orar y que puedan predicar, ellos van a traer un cambio a la sociedad. ¿Sabe? La venida de Cristo se acerca. Iglesia, es hora de ser revestida por un nuevo avivamiento. Lo estamos necesitando. Estamos necesitando un mover fresco y poderoso del Espíritu de Dios en el seno de cada congregación, en el seno de la iglesia a nivel mundial, que sacuda la conciencia de cada uno de los hermanos y hermanas y que a la vez sacuda también la vida de muchos de nosotros como predicadores y se levante una nueva generación llena del poder del Espíritu Santo, que predique las buenas nuevas, que llegue a las almas de aquellos que se están perdiendo, que pasan a la eternidad sin conocer el Evangelio de Jesucristo. Estamos necesitando el mover del Espíritu Santo y el único que tiene ese poder es el Señor, que se lo ha dado a la iglesia y que invita a la iglesia a orar para que hayan puertas abiertas, que fue la petición de Pablo cuando escribió a los Colosenses, a los Efesios, y que la exhortación a los Tesalonicenses fue orad sin cesar. Pablo, un hombre de oración. Concluimos en este día diciendo lo siguiente. Una de las prácticas espirituales más importantes del cristiano es la oración.
Esta es más que un ejercicio rutinario. Es una forma de vida y un estado permanente de contacto y comunión con Dios. Lo expresó nuestro querido hermano Fernando Mosquera. Y yo les invito a que esto sea una realidad y que el ejemplo de Pablo lo tomemos, lo sigamos, lo articulemos en nuestra vida y nos convirtamos cada día más y más en hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo como resultado de una vida de oración. Pablo, un hombre de oración. Dios les bendiga. Padre, te damos gracias en este día por tu amor y tu misericordia. Tu poder y tu grandeza son infinitos. Quiero pedirte, Señor, que levantes un ejército de hombres y mujeres que oremos. Que oremos por todo lo que tú has puesto en nuestras vidas. Permítenos que nosotros podamos ser redarguidos para orar por nosotros, para orar por las familias, para orar por la iglesia, para orar, Señor, en todo tiempo y en todo momento, y permítenos que podamos tener también mucha oración por los consiervos, por los pastores, por los líderes. Desde aquí yo envío, Señor, mi oración pidiendo fortaleza, ayuda y sabiduría para los directivos de cada misión, especialmente Ebenecer. Pido oración, Señor, por cada pastor en cada congregación. Pedimos oración en este día para que la gracia y el poder tuyo se desate en cada lugar y el poder del Espíritu Santo motive, Señor, a cada hermano a seguir orando y acercándonos más y más hacia ti, y en ese acercarnos limpiar el alma, limpiar el corazón y empezar a vivir una vida como tú quieres que nosotros la vivamos. Padre, que la oración sea una prioridad en nuestra vida, así como lo fue en la vida del apóstol Pablo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde rica y abundantemente. Amén.